entera sea, Señor, renovada en ti, oh Dios. Gracias, Señor, porque a través de esa obra perfecta de la cruz, tú, Señor, extendiste el favor de tu gracia, el poder de tu perdón por medio de esa sangre preciosa. Y hoy, oh Dios, podemos cantar a aquel que es el vencedor, al victorioso, al todopoderoso. Gracias, Jesús. Te amamos, oh Dios. Te exaltamos a ti, Señor. Oh Padre, en esta mañana estamos aquí reunidos en esta casa de oración, anhelando, Señor, seguir, oh Dios, sumergiéndonos en el río de tu Espíritu, en donde hay abundancia de bien. Oh Señor, gracias, porque tú has abierto ese camino vivo y nuevo, por medio del cual hoy podemos acercarnos con toda confianza a ese trono maravilloso. Señor, en tus manos encomendamos la vida de cada uno de nuestros hermanos. Tú sabes, Señor, las causas, los motivos, las dificultades, las pruebas, las luchas. Te rogamos, Señor, que seas tú allí, en el lugar de la habitación de tus hijos, ministrando, Padre. Que el poder de tu Espíritu Santo descienda de una manera gloriosa, tocando, Padre, sanando, liberando, trayendo, Señor, victoria. Padre, en el nombre de Jesús, levántate, Dios, y sean dispersados todos tus enemigos, y huyan de tu presencia todos los que te aborrecen. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, reprendemos toda obra de desánimo, toda obra de tristeza, toda obra, Señor, que está allí siendo de estorbo, siendo, Señor, un impedimento. Padre, en el nombre de Jesucristo, revélate con tu poder, revélate con tu gloria. Atraviesa, Señor, esos valles en donde tus hijos están, Dios mío, viviendo, y manifiesta, Señor, tu gloria, manifiesta, Señor, tu poder. Levántalos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres Dios que va adelante, abriendo camino. Gracias, Padre, por Jesucristo, por quien levantamos en esta mañana bandera de justicia y perdón de salvación. Y decimos, Señor, junto a tu pueblo, unidos en el Espíritu del Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, hoy, Señor, proclamamos este grito de guerra: que venga tu reino, Dios, que se haga tu voluntad, Señor, y toda obra del enemigo retroceda y huya y caiga bajo los pies de Jesucristo. Señor, penetra, invade cada lugar de este barrio. Señor, reprende toda obra del devorador. En tu nombre, Jesús, levantamos esa bandera de justicia y tomamos autoridad por causa del poder de tu sangre y el testimonio de tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, y reprendemos toda obra de las tinieblas, todo espíritu de cautividad, toda obra de engaño, de mentira, en el nombre de Jesús. Suelta en el nombre de Jesús, vete en el nombre de Jesús bajo los pies de Cristo. Ya
sido colocado. Gracias, Dios, porque tú eres el Todopoderoso, Señor de señores y el Rey de reyes. En tu nombre, Jesús, enviamos esa palabra de salud, de salvación, palabra de vida, palabra de consolación, palabra de victoria, palabra de paz, palabra de libertad, palabra de bendición en el nombre de Jesús. Por el poder de tu Espíritu Santo, que se derriba toda barrera y penetre, Padre, allí donde hay esa necesidad. Señor, tu presencia se manifieste con gloria. Gracias, Dios, lo creemos en el nombre de Jesús. Lo creemos, Padre, lo confesamos en el nombre de Jesucristo. Y estamos en tu presencia, agradecidos, Señor, pues tú eres fiel y verdadero, todopoderoso Dios. Gracias, Señor. Glorifícate, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Señor, háblanos por tu palabra. Señor, enséñanos. Danos ese corazón manso y humilde para estar, Señor, tan solo como María, sentado a tus pies. Y, Señor, recibir esa obra de tu Espíritu Santo, en la cual todo nuestro ser recibe vida. En tu nombre, Jesús. Señor, por tu palabra sea hecho. Tu palabra declara, Señor, que en tu presencia hay vida, que todas las cosas son hechas nuevas en el nombre de Jesucristo el Señor. Y aun cuando haya guerra, aún, Señor, cuando haya oposición, tus hijos levantamos nuestros ojos al santuario del cielo y miramos al autor y consumador de la fe, y en el nombre de Jesucristo el Señor, en medio de esas batallas, en medio de esas pruebas, en medio de nuestras propias debilidades, hoy confesamos por tu palabra: fuerte soy, pues tú dijiste, Señor, diga al débil, fuerte soy, en el nombre de Jesús. Lo recibimos, Padre, y te damos gloria, honra y honor, porque tú eres fiel. Gracias, Padre. Glorifícate, Señor, en el resto de esta reunión. Venga tu reino, Dios, que se haga tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo el Señor oramos con gratitud. Amén. 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 Gracias, hermano de alabanza. Dios es bueno y es fiel. Gracias por la presencia de cada uno. Dios les bendice. La paz, el gozo, la bendición del Señor sea en cada uno, queridos hermanos. Bueno, hoy señalaba nuestro hermano César en su introducción a este tiempo de adoración. Estamos en la semana en la cual recordamos un evento muy lindo en nuestras vidas, de manera personal y como iglesia, y es haber alcanzado estos 14 años de existencia, en donde Dios ha estado manifestando
la obra de su amor, de su misericordia, y en su poder y en su gracia nos ha sostenido, nos ha ayudado a permanecer, y aún Él nos sigue motivando a seguir avanzando, a seguir extendiéndonos en su obra, creyendo que mayores cosas Dios hará. Aleluya. 14 años atrás, precisamente un 19 de junio del año 2010, el Señor nos impulsó a tomar esta decisión. La iniciativa vino de Dios, y aun cuando estábamos atravesando por ese valle de prueba, allí estaba la presencia del Señor para señalarnos que hay planes y propósitos que en el reino de los cielos son firmes y definitivos, y solo en Él está la garantía, por lo cual el Señor nos dio la fuerza y el valor y nos llevó a avanzar y extendernos, teniendo un tiempo donde en verdad andábamos como el pueblo de Israel, de un lugar a otro. Empezamos en la casa de nuestros queridos hermanos Rojas, allí el Señor nos bendijo, allí el Señor nos estuvo fortaleciendo, y luego se fueron abriendo otras puertas, teniendo siempre la expectativa de aquello que Dios iba a establecer. Y es así que en el tiempo pudimos lograr adquirir este lugar, cuando en aquella época esto era un predio vacío, todo alrededor era vacío, lo único que había era escombro, basura. Y cuando vinimos a pisar la tierra, recuerdo un día a la tarde con los niños, realmente nos gozamos, porque simplemente sabíamos que era Dios que estaba en medio de todo eso. Así que hoy, después de 14 años, seguimos renovando nuestro compromiso con el Señor, confiando en que Dios es fiel y Él va a cumplir todo su propósito y su nombre va a ser glorificado. Aleluya. Doy gracias a Dios por cada uno, hermano, por lo que cada uno ha aportado en todos estos años. Realmente ahí estuvo siempre la mano del Señor. Solo Dios hace posible todo eso. Y después de varios años de estar orando, confiando en el Señor, ya teníamos ya teníamos el fichero de culto, la inscripción, el registro de culto, todavía no teníamos el salón, pero teníamos el compromiso y la vocación de servicio, y Dios estuvo allí manifestando su poder en todo lo que luego fue sucediendo. Y hoy tenemos esto, testimonio de la misericordia, del amor, del poder de Dios obrando de una manera realmente extraordinaria que va más allá de lo que nuestras fuerzas pudieran de pronto representar. Así que gracias a Dios por cada uno. No vamos a festejar simplemente de esta manera. Queremos tener un día de celebración. En realidad, la propuesta era este día, pero los planes del Señor siempre son mejores que los planes del hombre. Dios ha hecho que de pronto lo que pensamos no fuera exactamente lo que Dios estaba decidiendo, así que dispusimos esperar ese tiempo, ese momento, y seguramente que así, en el favor de Dios, estaremos celebrando junto a hermanos que estarán acompañándonos. El Señor va a cumplir, porque su palabra es fiel y su obra es perfecta. Aleluya. Bien, yo doy gracias a Dios por esta semana. La verdad que fue un poquito ajetreada, pero le comentaba a un hermano, Dios
me sorprendió realmente de una manera extraordinaria, porque más allá de lo que yo pudiera imaginar, Dios hizo algo que yo no lo habría pensado. Porque viajé el día lunes, recuerdan que era día feriado, por lo tanto hay empresas que los días feriados cambian su frecuencia de colectivo, así que tuve que modificar, pero en la expectativa de que podía llegar justito para agarrar el colectivo del mediodía que me iba a llevar a Villa Ángel. Pero la sorpresa fue que aunque llegué bien, porque iba orando, y en lugar de entrar 12 menos 10, entramos 2:20 a la terminal, y estaba justo a tiempo. Voy a la boletería, quiero un pasaje a Villa Ángela, me dice, el de las 15 está lleno, el de las 17 hay uno. Y yo le digo, el de las 2:30, no, hoy no hay. Y en las 15 horas le digo, no te queda nada. Y el hombre, con poca paciencia, me dice, le dije todo, y todo significa todo está lleno. Así que empecé a pensar, ¿qué hago? Porque si yo agarraba el de las 17 horas, llegaba a Villa Ángel a las 9:30, 10 de la noche, y la clase empezaba a las 8:30. Pero en ese instante en el cual la mente está tratando de encontrar un camino, dije, bueno, me consolé. Dije, el mes pasado tuvimos que suplir esa carencia añadiendo un poquito más de tiempo cada día para completar las horas. Dije, bueno, deme el de las 17. Porque encima el hombre me dijo, decídase, porque si se demora, no sé si va a encontrar el de las 17. Bueno, le digo, dame el de la 17. Así que vuelvo a entrar otra vez a su máquina, la aplicación, y me dice, tengo que decirle que devolvieron pasaje a las 15. Yo dije, gloria a Dios, déme entonces. Yo le decía al hermano, Dios hizo un milagro, yo no sé qué pasó, pero Dios es fiel. Y allí en Villa Ángela tuve un lindo tiempo junto a los hermanos. La verdad que no colaboró la semana de vacaciones, así que hubo un número que disminuyó, muchos que viajaron. Pero con un grupo de más de 20 hermanos desarrollamos la clase y la verdad que lo disfrutamos en la presencia del Señor. Y junto a esto disfruté de 2 días muy lindos con la familia de María, en donde fui bendecido por sus padres, por su hermano. Realmente fue un tiempo que lo disfruté, así que doy gloria al Señor y gracias a cada uno por sus oraciones. Bien, anoche mi esposa, cuando vio la invitación y vio el texto, me dice, vos estás queriendo continuar mi mensaje. Yo no le respondí nada, pero sí entendí que hay algo que Dios está manifestando en este tiempo y cada vez eso va creciendo en intensidad. Y la realidad es esta, y es el título de este mensaje. Dios está hablando. Y ahí yo puse unos puntitos suspensivos para que cada uno pueda decir en qué manera Dios le está hablando. Y el título del mensaje concluye, ¿lo oyes? Dios está hablando. ¿Lo oyes? Le invito por favor a que me acompañen a 1 Samuel capítulo 3. Y vamos a leer allí la palabra del Señor en los versículos 1 al 10. Si lo tienen, leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí.
La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elías acostado en su aposento, sus ojos, está ahí añadido entre paréntesis, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Evidentemente que Elías era un hombre de edad avanzada. Versículo 3, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y aquí tenemos que situarnos en el lugar en el cual Dios había señalado la ubicación de un elemento indispensable en la vida de Israel, y es saber que en todo el camino iban a necesitar luz de Dios. Y esa luz de Dios estaba representada por un elemento que fue trabajado artesanalmente con oro puro, conocido como la menorá o el candelabro. Esa lámpara era testimonio de la luz de Dios que se manifiesta en medio de su pueblo a través de la revelación de su perfecta voluntad y las visiones que Él manifiesta para dar testimonio de su obra. Esa lámpara estaba señalado para que ardiera toda la noche, por lo cual alguien tenía que estar encargado, y eso eran los que oficiaban de ayudante en el sacerdocio, para que el aceite no faltara y durante toda la noche ardiera el candelabro allí en el lugar santo. Y dice la Escritura, versículo 3, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, lo cual está señalando a un tiempo específico del día. Y podemos entender que se trataba del momento del amanecer. Todavía era madrugada, todavía estaba ardiendo. Y es en esa situación cuando la palabra declara, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Todos aquellos que ejercían el oficio sacerdotal tenían aposentos alrededor de ese lugar que era el tabernáculo, en donde existían dos sectores bien definidos, el lugar santo y el lugar de más adentro, el lugar santísimo. Samuel estaba allí en unos aposentos que rodeaban a ese lugar. El tabernáculo en ese tiempo estaba establecido en un lugar conocido como Silo. Tenemos que ubicarnos que todavía no era el tiempo del reino. Solamente en los días de David, ese tabernáculo que había sido construido y levantado por Moisés en el desierto, después que llegaron a la tierra prometida, fue establecido en un lugar conocido como Silo. Luego, en los días de David, cuando se manifestó el tiempo del reino, entonces David lo trajo a Jerusalén, a Sión, la ciudad del gran rey. Pero en ese tiempo se encontraba en Silo, y ahí Samuel había sido llevado por su mamá Ana. Y dice el versículo 4, voy a volver a leer el versículo 3. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor, versículo 4, llamó a Samuel, y él respondió, aquí estoy. Samuel escucha una voz. Puede entender que su nombre está siendo mencionado.
Pero él simplemente responde, aquí estoy. Versículo 5, entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y entonces Samuel dice, y él pues se acostó. Versículo 6, el Señor volvió a llamar, Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero nuevamente Elí respondió, yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Versículo 7, ahora la palabra trae un poquito de luz. ¿Qué pasaba en ese diálogo? Y dice versículo 7, y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Versículo 8, el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Si una vez no es suficiente, ni dos veces, Dios tiene aún decisión con respecto al plan y propósito en la vida de cada uno. Y entonces sigue insistiendo. Y por una tercera vez volvió a llamar a Samuel. Y dice versículo 8, y él se levantó y fue a Elí, como las veces anteriores. Y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Qué tremendo, ¿no? El sacerdote, el sumo sacerdote, no advirtió la primera vez, no advirtió la segunda vez. Fue necesaria una tercera vez para que se diera cuenta de quién era el actor principal que se estaba allí dando a conocer. Entonces, dice, Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escuche. Si algo podemos decir en favor de Elí, es que lo que él está manifestando en esta enseñanza a Samuel era sensato. Reconociendo que aquel que se estaba comunicando con él no era otro sino el Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel, por lo menos la Escritura no lo dice, sin preguntar nada, como las veces anteriores, fue y se acostó en su aposento. Era un joven, Samuel, en la edad donde muchas veces se manifiestan las rebeldías. Pero había algo que lo distinguía a Samuel. Él aprendió desde muy chiquitito a obedecer. Evidentemente, la enseñanza de Ana marcó su vida. Lo instruyó en la dirección correcta y le enseñó el verdadero significado que tiene la vida, que es vivir conectado a Dios. Versículo 10. Entonces vino el Señor y se detuvo. Me llama la atención esta frase, vino el Señor. Dios es alguien real, presente. No es alguien lejano, distante. Él está allí. Donde tú estás, Él se hace presente.
Vino el Señor y se detuvo y llamó, como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. En las veces anteriores no encontramos esta repetición del nombre, pero ahora hay una afirmación. Dios le está diciendo, sin lugar a dudas, soy yo. Samuel, Samuel. Y Samuel, que estaba alerta, atento, ya había sido advertido, estaba preparado para responder. Antes no lo pudo hacer porque la Escritura dice, en aquellos días la palabra del Señor escaseaba, las visiones no eran frecuentes, pero ahora, a causa de algo que el Espíritu Santo manifestó y dio testimonio a través de la vida de Eli, Samuel estaba preparado, bien nutrido de la palabra, la cual él podía responder a la obra de Dios. Y entonces Samuel respondió, habla, que tu siervo escuche. Me gusta esta expresión, porque Samuel, aun cuando desde muy pequeñito creció lejos de su casa, siempre estuvo empapado de la obra de Dios, formado desde el vientre a través de la oración de su madre, que señaló un plan y propósito divino. Pero luego, en la manifestación de la vida, él pudo escuchar las palabras que le instruían, y eso le llevó a entender que el gran valor de la vida es ocupar delante de Dios el único lugar que nos corresponde. ¿Cuál es ese lugar? El lugar de siervo. Y cuando aceptamos el lugar de siervo y nos ponemos bajo el dominio y el señorío de Dios, Él nos lleva a una experiencia aún más íntima y nos confía el lugar de hijo. Y lo hizo posible a través de la obra perfecta de la cruz. La experiencia de Samuel fue notable por las características particulares que rodearon a este evento. Como les decía hace un momento, Samuel es un joven que desde antes de ser formado, desde antes de que fuera concebido en el vientre de su madre, ya había sido consagrado por su mamá Ana. En el acto de aquella oración donde Ana derramó su alma delante de Dios, ya Samuel estaba siendo colocado en el altar. Y siendo aún pequeño, después de haber sido destetado, siendo formado en los primeros años por la instrucción, el consejo de su mamá, Samuel fue llevado y dedicado al servicio en el templo. Allí creció sirviendo al Señor mientras Elí era el sacerdote, el sumo sacerdote de ese tiempo. Como hoy señalamos en la palabra, un hombre cuyos ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Elí ya era un hombre de edad avanzada. Y en ese tiempo Samuel acostumbraba a dormir cerca del lugar donde estaba ubicado el arca de Dios, el cual, aunque era una caja de madera forrada de oro, con un propiciatorio totalmente de oro, simbolizaba algo muy distinguido para Israel, el cual le daba ante los ojos de los pueblos el respeto que el Señor estaba manifestando a través de su presencia. Como leímos en la Escritura, un día antes que la lámpara se apagase, siendo muy tempranito, todavía de madrugada, antes que amaneciera, la voz de Dios se escuchó.
Dios puede manifestarse en nuestra vida en el tiempo que Él quiere y de la manera que Él quiere. El punto es este: necesitamos estar preparados para ser sensibles y poder reconocer y entender qué es Él. Porque tantas voces escuchamos hoy. Algunas parecen muy similares, casi idénticas, casi. Pero hay una que se distingue. Porque cuando esa se revela, está dando a conocer testimonio del cielo, en el cual hay plan y propósito que son eternos, no limitados a un tiempo, a un momento, a una circunstancia. En esa ocasión, Samuel estaba durmiendo, pero el que creció sirviendo a Dios, sabe distinguir cuando Dios habla, aunque no lo conocía, pero había algo que impactaba su espíritu, porque la voz del Espíritu se comunica con el Espíritu. Samuel escuchó la voz, no pudo permanecer indiferente porque él estaba acostumbrado a servir. Y pensando que Elí lo llamaba, fue rápido a ver qué necesitaba. Y la respuesta de Elí fue: yo no he llamado. Este mismo cuadro en ese escenario se repite 2 veces más. Hasta que por fin a la tercera vez, Elí, el sumo sacerdote, que tenía que haber entendido de entrada lo que pasaba, a la tercera vez, él entendió que era Dios quien llamaba a Samuel, y entonces le aconsejó, con la sabiduría del Espíritu obrando en el corazón de este pobre sacerdote viejo. Elí pudo decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Como consecuencia, Dios llevó todo el acontecimiento al lugar exacto, porque en verdad lo que Dios quería era tener ese encuentro con Samuel. En la cuarta ocasión, Samuel, al escuchar su nombre 2 veces, pudo responder inmediatamente: habla, que tu siervo escuche. Aquí estoy. Es tremendo esto, porque aquellos días, como empezamos a leer allí en el capítulo 3, eran días donde la palabra del Señor y las visiones no eran frecuentes. ¿Esto qué significa? Significa una sola cosa: que la condición espiritual de Israel era alejada de Dios, distante. Y cuando vivimos con una cierta separación a causa de nuestros propios prejuicios, hay un problema, porque eso constituye una barrera. Y por lo tanto, aunque Dios habla, no podemos tener conciencia de ese hecho y pasa desapercibido. Y era una realidad ahí en el santuario. Y Dios quería cambiar esa situación. La razón por la cual Israel se encontraba distante de Dios es que Elí y sus hijos, como lo decía mi esposa el domingo pasado, quienes oficiaban como sacerdote, Elí, sumo sacerdote, sus hijos, los que iban a recibir por descendencia ese lugar, no estaban actuando correctamente, eran inmorales y menospreciaban las ofrendas. Pero a pesar de eso, Dios pudo ver que había allí algo diferente,
había alguien que era diferente. Y ese era el joven Samuel. Una persona que a pesar de su edad, de los arrebatos que puede tener un joven, habiendo sido formado en la palabra, era muy dedicado, comprometido, responsable y buscaba servir y agradarle al Señor, que bendijo y favoreció su vida a través de la vida de su mamá y bendijo toda su casa. La actitud de este joven llamó la atención de Dios y hizo que Dios decida en ese tiempo revelarse a Samuel. Dios puede cambiar las condiciones en las cuales muchas veces nos encontramos si definitivamente estamos dispuestos a darle lugar. Hay dos razones por las que en aquel tiempo y en otros tiempos, en otras generaciones, los hombres han adolecido de las visiones y el conocimiento del Señor. Hay por lo menos dos razones. Una de ellas podría ser porque la palabra dada no había sido experimentada y por lo tanto no tenía fruto la vida del mensajero. Sin lugar a dudas que Elí conocía la palabra. El problema en esa familia, en ese hogar, es que no había experiencia con la palabra. Y por lo tanto, la vida del mensajero no tenía fruto. Pero también puede suceder que no haya visiones ni conocimiento del Señor. Porque aun cuando la palabra es enseñada como palabra de Dios, muchas veces el oyente, nosotros, lo recibimos sin más expectativa que solo añadir algo más al amplio bagaje de conocimiento que ya tenemos. En el primer caso, la falta de experiencia en la palabra. El problema estaba en el mensajero. Y ese precisamente era el caso de Elí, que no pudo advertir las primeras dos veces que quien se estaba allí manifestando era Dios mismo. En el segundo caso, el problema está en mí, quien estoy recibiendo el mensaje que Dios habla de una manera personal. Muchas veces el problema está en nosotros, porque cuando oímos, ya antes hemos decidido permanecer sin cambio ni expectativa, pues lo único que esperamos es añadir algo más del conocimiento adquirido. Pero lo cierto es que ese no era el caso de Samuel. Por tanto, Samuel, al tener una profunda búsqueda de Dios, pues había acostumbrado a hacer del servicio un hábito de su vida. Y por tanto, en esa profunda búsqueda de Dios, en el tiempo exacto de Dios, el cairo de Dios, él recibió, encontró la respuesta y recibió de Dios la revelación que trajo luz a ese tiempo en su vida, aunque había oscuridad, un tiempo de decadencia espiritual, pero Dios se manifestó porque había un propósito que iba aún más allá, y es que Dios había determinado anunciar un tiempo nuevo,
Y ese tiempo nuevo estaba significando que en el corazón de Dios, en su voluntad, Él había determinado que Samuel iba a ser levantado como profeta para iniciar un movimiento que se extendió por muchos años. Estamos hablando aquí de antes del tiempo del reino. Quiere decir que estamos más allá del año 1000 antes de Cristo. Y Dios está iniciando un movimiento espiritual que va a revertir la decadencia espiritual a causa del fracaso del liderazgo sacerdotal. Y Dios va a establecer un nuevo ministerio, el ministerio profético, el cual ya había tenido una vasta repercusión a través de Moisés. Porque cuando Dios lleva a Israel al monte Sinaí y el pueblo ve la manifestación de la gloria de Dios, los truenos, el monte que humeaba, tuvieron temor y le dijeron a Moisés: habla tú con Dios y luego tráenos el mensaje. Y Dios constituye a Moisés como profeta para Israel y le va a entregar luego una palabra la cual está afirmando que Moisés era profeta y que luego en el tiempo de Dios iba a manifestarse un profeta aún de mayor calibre espiritual. Dios entonces anunció un nuevo tiempo y Samuel está siendo levantado, como dice el mismo capítulo 3 al final. No hemos leído unos versículos, pero el resto realmente tiene algo extraordinario. Samuel fue levantado como fiel profeta para todo Israel. Para Samuel, escuchar a Dios fue lo más valioso, lo que no se debe postergar. No importa lo que sabemos, no importa lo que hayamos vivido. Esta es una necesidad de cada día. Cuando me levanto, tengo que entender que ese día, la única manera de vivir en el plan y propósito de Dios es estando conectado con Él. No hay otra forma. Samuel lo entendió. Fue formado de esa manera. Y hoy los padres tenemos que darnos cuenta que esto es una característica que Dios no la ha cambiado. Dios la afirma y la propone continuamente. Escuchar la voz de Dios es un asunto de vida. Y sus efectos alcanzan hasta la eternidad. La palabra de Dios lo afirmó a través de Moisés. Y aquí les llevo a ese pasaje en donde Dios señaló a través de Moisés a Israel que había un tiempo en donde esa promesa se iba a llevar a cumplimiento, señalando a un profeta supremo. La palabra de Dios señaló que el testimonio de Cristo es fundamental. Por favor, vayamos a Deuteronomio capítulo 18. Yo lo leo aquí, lo tengo anotado. Manuel les va a colocar allí. La versión que yo les leo es la Reina Valera, 1960. Y Dios le habla a Moisés, dándole un mensaje que él tenía que transferir a Israel. Y es significativo que este mensaje caló tan profundo que cuando se presenta el Mesías, a través de la voz del atalaya, del que venía delante anunciando la llegada, muchos imaginaban que en él, en Juan el Bautista, se cumplía esta palabra. Por eso un día, cuando Jesús iba caminando con sus discípulos,
Él le mira y le dice, ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? Y algunos dijeron, bueno, es el profeta Jeremías, es Elías. Distintos profetas, ¿por qué? Porque estaban mirando a esta palabra que vamos a leer ahora. Y entonces Jesús le dijo, ¿y ustedes? ¿Qué piensan del Hijo del Hombre? De ahí emerge la figura de Pedro, ¿no? El que a veces parecía torpe, que era tosco, rústico. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que Moisés señaló. La respuesta de Jesús fue afirmativa. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa palabra es esta, Deuteronomio capítulo 18. Allí estaba señalado el testimonio del profeta supremo, a quien debemos prestar atención, a quien debemos escuchar, del cual la palabra está preñada. El testimonio de Cristo está inundando desde el principio hasta el final. Si hay algo que destaca la Biblia, es que su mensaje, todo está conectado con la persona, con la vida, con la obra de Jesucristo el Mesías. Y entonces Dios le dijo a Moisés, dile esta palabra a Israel. Deuteronomio 18, 18 y 19. Profeta le levantaré del medio de sus hermanos, como tú. Dios está señalando que Moisés era un profeta, como tú. Y pondré, el Padre, pondré mis palabras en su boca. El profeta supremo, el Mesías señalado. Y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Versículo 19, mas a cualquiera. Hoy yo le dije, escuchar a Dios es un asunto de vida. No nace de mi entendimiento. Mi comprensión muchas veces es muy limitada. Nace del testimonio de Dios. Y Dios dice, mas a cualquiera, no importa el nombre, cualquiera, que no oyere mis palabras, que Él, Cristo, el Mesías, hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta señalado por Moisés es Cristo. Es Cristo. Israel. Cuando ese tiempo de la manifestación del niño que había nacido en Belén generó un ambiente espiritual que se sacudía por todos lados, porque la naturaleza no podía dejar de conmoverse ante la presencia del Dios de los cielos. Era Emmanuel, Dios con nosotros. En medio de esas experiencias, Israel estaba expectante de algo que la palabra había manifestado, porque el Dios del cielo no miente, los hombres mentimos, Dios no miente. La palabra dice que un día Dios nos pedirá cuenta de todo lo que Cristo habló. No importa el cartelito que nos colguemos, hermano. Dios nos va a pedir cuenta. Y a partir de esa comprensión y entendimiento de su propia experiencia, Samuel vivió el resto de su vida entendiendo que un día iba a tener que responder a Dios en la eternidad. Y conforme sea mi respuesta a la palabra de Dios en Cristo, la eternidad será una hermosa realidad con Dios, pero también puede ser una triste realidad sin Dios. Samuel respondió siendo sensible a la voz de Dios.
habla, que tu siervo oye. Cada día y cada vez que me pongo más viejo me doy más cuenta de la necesidad que tengo de Dios. Cada día antes de ir a la clase del seminario me arrodillaba y clamaba a Dios y le decía: Señor, aquí estoy. Me siento tan pobre, tan escaso. Te necesito, Señor, usa mi vida. Abre tú mi boca, pon la palabra que sea necesaria. Mi pregunta siempre es esta: ¿estoy preparado para reconocer la voz de Dios? ¿Puedo saber si soy sensible a la voz de Dios? ¿Cómo reacciono ante algo que la palabra de Dios está señalando en relación a mi propia vida y a mi relación con Él? ¿Cómo reacciono? O el escuchar a Dios cuando me habla a través de la Biblia, su palabra, es simplemente el relleno de un espacio de mi tiempo. La iglesia no es un club social donde venimos a pasar un tiempo de esparcimiento. Es un tiempo de encuentro con Dios. La capacidad de escuchar la voz de Dios en medio de los ruidos que existen fuera de nuestra vida, en medio de las circunstancias, en medio de los afanes y ansiedades, en medio de las dificultades que todos tenemos, en medio del pecado que muchas veces nos rodea. Siempre la capacidad de escuchar la voz de Dios será un acto de fe y obediencia a su palabra. Hay una realidad inquebrantable, y es que Dios siempre está hablándonos. Siempre. Me sorprendió Mariana cuando estábamos allí en Villa Ángela, fuimos a ver el predio, el terreno donde el papá está construyendo para tener un negocio que le va a dar al hijo. Y de pronto estábamos caminando y mirando, y Mariana viene y me dice: ¿por qué no oramos? Eso no nace del corazón de Mariana, eso nace de algo que Dios colocó en su corazón. Depende de nosotros estar atento y dispuesto a responder. Quizás si esto lo hiciéramos práctico en nuestras vidas, cambiarían muchas realidades de sillas vacías. Le voy a compartir un buen test, un testeo, para conocer mi condición personal. Y ese test consiste en evaluar cómo está mi fe en relación a Dios y su palabra. ¿Cómo está mi fe? La fe de Dios es invariable, porque está claramente señalado en el único fundamento posible, su palabra. Y por eso la Escritura señala que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Ahora, el punto es mi fe. ¿Cuál es mi grado de confianza? ¿Cuál es mi grado de relación? ¿Cuál es mi grado de dependencia con Dios? ¿Cómo está mi fe en relación a Dios y su palabra? El apóstol Pablo era muy práctico. ¿Saben por qué? Porque Dios es sencillo y directo en sus tratos con cada uno de nosotros. Él no anda con vueltas. Yo a veces después me critico cuando hablo con alguien. Yo mismo me critico. ¿Por qué no fui más directo?
Dios es sencillo y es directo en su trato con cada uno de nosotros. Y esto Pablo lo aprendió cuando tuvo esa experiencia tan fuerte, una experiencia personal con Dios, que marcó su vida definitivamente, cuando él escuchó a Dios diciéndole: dura cosa de dar coces, patadas contra el aguijón. El aguijón lo utilizaban en el campo para que el animal se moviera. Y Jesús le dice: estás dando patada contra el aguijón, estaba yendo en contra de él. Te estás lastimando, Pablo. Si sigues así, vas a seguir defraudándote a vos mismo. Hechos capítulo 9 es tremendo ese pasaje de la conversión de Saulo. Y a causa de eso, Pablo evaluaba su vida, la testeaba constantemente a la luz de la palabra del Señor. Por eso él tenía tanta firmeza y seguridad cuando al final de su día él pudo decirle a Timoteo: he corrido la carrera, he peleado la batalla. Pero ¿sabés qué, Timoteo? Sobre todas las cosas, si algo me ayudó, fue la presencia de Dios, porque he guardado la fe. Pablo evaluaba su vida constantemente a la luz de la palabra del Señor. Y en esa actitud sincera que él tenía como siervo, también podía aconsejar a otros a fin de no errar. Por eso él le dice a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Le está hablando a la iglesia: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos, no tengas temor de probarte en eso, porque eso va a tener galardón del cielo. Probaos a vosotros mismos. Y entonces le pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis descalificados? Y esto sí que es duro. Pablo es el apóstol de la gracia, ¿no? No es el apóstol de la ley. A Pedro lo podían señalar como el apóstol de la ley. El versículo 8, Pablo cierra ese consejo con algo que él lo podía validar, porque era el testimonio de su propia vida. Y entonces en el versículo 8, Pablo les dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La verdad no es otra sino aquella en la cual la vida entera está ordenada. El pensamiento tiene la iluminación interior que necesita, y la voluntad está siendo dirigida en esa senda estrecha y recta que nos lleva con seguridad a la meta, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria, meta de vida. Jesucristo dijo en su oración al Padre, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, revalidando el poder y autoridad de la palabra para hacer que ese plan y propósito
del cielo sea manifestado en el corazón del Hijo. El Señor dijo antes de ir a la cruz: Señor, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Escuchar a Dios es un asunto de vida. Cuando se trata de escuchar a Dios es necesario, y acá le doy unos puntitos. Cuando se trata de escuchar a Dios es necesario ser intencional, no un acto fortuito. Bueno, me sobró tiempo, ¿por qué no me voy y leo un poquito de la Biblia? Bueno, estoy triste, ¿por qué no voy y leo un salmo? No, es un asunto intencional, donde yo decido separar tiempo para dedicárselo al Señor. No importa lo que pierda, ese tiempo es para Dios. Porque ese tiempo para Dios siempre será más ganancia que lo que perdí. Dedica tiempo diario a la oración y la meditación en la palabra de Dios. En medio de los ruidos de la vida, es bueno y necesario encontrar momentos de silencio para escuchar a Dios. Cuando se trata de escuchar a Dios, es necesario estar dispuesto a perder lo que antes consideré como ganancia, para que mi relación con Cristo sea firme, amando su palabra para crecer en fe y permanecer en obediencia. Debo seguir el ejemplo de Jesús. Somos discípulos de Él, ¿no es cierto? Debo seguir el ejemplo de Jesús. Jesús siempre escuchó y obedeció la voz del Padre. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús, vamos a experimentar una vida que agrada a Dios y sin lugar a duda tendrá fruto abundante. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10. Allí el Señor dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aleluya. Para escuchar la voz de Dios es necesario correr la carrera sin mirar atrás. El pasado, pasado es. Si nos equivocamos, seamos sinceros, sencillos, y presentémonos delante de Dios. En Él hay abundante gracia y misericordia. Reconozcamos nuestros propios errores. Corremos la carrera porque hay una meta preciosa, y en la medida en que avancemos iremos comprobando que a cada metro que hemos recorrido su presencia ha sido una realidad, porque ella ha traído verdadera paz, gozo y contentamiento. Escuchar a Dios es necesario para disfrutar la vida, sabiendo que su verdadero sentido y propósito, el verdadero sentido y propósito de la vida, ¿cuál es? ¿Este tiempo tan limitado en la tierra? No. Es la eternidad con Dios. Para discernir la voz de Dios, debo leer su palabra, orar, meditar en ella y estar pronto para obedecer. Por favor, los hermanos de alabanza, si me pueden acompañar aquí adelante.
La obediencia es una señal clara. Dios no lo necesita, pero es una señal que habla muchas veces a nuestro propio corazón. Porque la señal de la obediencia está manifestando que nuestro corazón está confiado en Dios. Y en esa confianza en Dios podemos nosotros estar expectantes, porque las promesas del Señor son una realidad constante. La obediencia a la voz de Dios me guía hacia una vida plena en Cristo. Hoy, al igual que Samuel, yo puedo decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Ser sensible al Espíritu Santo es bueno y es necesario. Debemos permitir al Espíritu Santo que tenga libertad para hablar a nuestro corazón, para tocar nuestras fibras más íntimas, exponiéndonos vez tras vez a su ministerio de amor, de gracia, de poder. Entendiendo que en la guía del Espíritu Santo muchas veces tendré la oportunidad de corregir aquellos pasos en el camino que no han sido los mejores. Cuando mi relación con Dios se fortalece, estoy preparado para alcanzar el propósito que Dios ha señalado a favor de cada uno de sus hijos. Y para esto es definitivamente importante no apartar nuestra mirada de Cristo el Señor. Le pido que estemos en pie, por favor. Quiero que hagamos juntos una oración. Cerremos todos nuestros ojos. Samuel dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Hagamos juntos esta oración. Señor, he escuchado tu voz, pero también entiendo que muchas veces el bullicio de la vida me llevó a tomar pasos de decisión que no eran los mejores. Señor, en esta mañana yo me presento delante de ti y te pido, Dios, pues tú eres Padre y eres Dios abundante en amor y en misericordia. Señor, enséñame a escuchar tu voz en medio del bullicio de la vida, y que al escuchar tu voz, la obra de tu Espíritu Santo me esté fortaleciendo para siempre estar preparado a obedecerte y seguir tu dirección. Señor, hoy yo te pido, llena mi vida con tu paz y guíame, Señor, en el sendero en el cual hay abundante bendición. Guía, Señor, cada uno de mis pasos para
que todo tu propósito sea llevado a cumplimiento completamente, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor, mi Señor. Amén.